Saludos, profesor, muy buenas tardes. El día de hoy es domingo 9 de marzo. Estaremos hablando y seguiremos con los temas de legislación tributaria. Hablaremos sobre el tema de pagos, condenaciones, exoneraciones y demás. El primer punto que nos toca desarrollar habla sobre 5 puntos importantes del tema de pago. Lo primero que debemos hablar sobre el tema de pago es que el pago es el medio por excelencia en la cual existen cualquier obligación, se extingue, perdón, cualquier obligación tributaria, ya que el fisco lo que necesita es la recaudación de esta contribución para poder solventar los gastos públicos de la nación. Tenemos 5 puntos por desarrollar de cómo se maneja el tema de los pagos. El primero es la subrogación. Este es realizado por un tercero ajeno a la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que está fuera del ente jurídico o personal y se hace responsable sobre el pago de la deuda que tenga moratoria sobre los impuestos, ¿verdad? El segundo es el medio de extinción tributaria. Es la compensación tributaria. Este lo que habla es cuando se realizan pagos en exceso a nuestro favor para aplicarlos a futuro. Queda un fondo que se hizo un pago extra o extraordinario o adicional y queda un fondo a favor en el cual puede ser utilizado a futuro para poder seguir pagando los impuestos que vengan a la postre. El tercer medio es la confusión. Este es muy importante puesto que el sujeto pasivo no puede ser igual al sujeto activo. ¿En qué quiere decir esto? El sujeto activo no puede deberse a sí mismo. Entonces esto crea una confusión a nivel tributaria. Por consiguiente, no puede aplicarse el medio de cobro, ¿verdad? El cuarto medio es la condonación o la remisión. Este es cuando se da el perdón de la deuda tributaria por medio de una ley muy específica, que se haya girado una ley a nivel gubernamental o municipal que quiera condenar las deudas existentes de sus contribuyentes. Tenemos por último el quinto medio, que es la prescripción de la deuda. Este se da cuando la inacción de la legislación tributaria, ya que la administración tributaria cuenta con 4 años para poder realizar el cobro de los impuestos pendientes o de la deuda pendiente. Y se puede aplicar en viceversa también, que el contribuyente en este caso haya realizado un pago extraordinario o adicional y ya no vaya a generar ningún tipo de tributo adicional. Este tiene también 4 años para poder exigir el reintegro de ese pago extraordinario que se haya realizado. En el tema de las municipalidades o gobiernos locales cuentan con 5 años para poder realizar este tipo de gestión. Tenemos también que se nos pregunta sobre la condonación o el perdón total o parcial. Este es el perdón total o parcial de una deuda tributaria ya generada y exigible, otorgada por ley. Eso es la condonación, cuando digamos se gira una ley tributaria por el gobierno y se perdona la deuda, pero tiene que ser realizada por el gobierno para que ésta deje de seguir corriendo. Tenemos también lo que es la exoneración. Es la despensa del pago de un tributo antes de que nazca la obligación tributaria otorgada a ciertos sujetos o actividades realizadas. Tenemos también lo que es el medio de la no sujeción. Este se refiere a situaciones en las que no se configure el hecho del contribuyente generador del tributo, es decir, la obligación tributaria no nace porque no es realizada sobre alguna ley específica de pagos obligatorios que deba cumplir los requisitos legales. Un ejemplo es los desarrolladores de software, como lo había mencionado anteriormente,
que ellos generan un desarrollo al exterior para compañías exteriores, pero no están obligados a pagar un tributo al país internamente porque es un desarrollo de exportación. Tenemos también lo que es la compensación, la diferenciación entre la compensación y la compensación o petición de oficio. Es cuando el contribuyente solicita la compensación directamente porque sabe que hizo un pago extraordinario y que necesita que se le haga la devolución de ese dinero, ¿verdad? Esa es la compensación cuando va y se pide. Y la compensación por oficio es cuando la administración tributaria, sin que el contribuyente se lo pida, se da cuenta que el contribuyente realizó un pago adicional a esta. Entonces, se compensa la deuda tributaria con un saldo a favor que tenga el mismo contribuyente con un impuesto adicional que tenga que realizar el pago, entonces se le hace aplicable a pagos futuros. Pero esto es por parte de la administración tributaria, no es exigido por el contribuyente. Tenemos también las formas de interrupción de pago. ¿Cuáles serían estas? De la prescripción o la recuperación en el costeo. Las prescripciones de una obligación tributaria se interrumpen de tres formas principales. Tenemos el reconocimiento de la deuda, que sería el primero, que el contribuyente sabe que tiene que hacer la realización del pago de esta, ¿verdad? Entonces el contribuyente asume el pago, ya sea parcial o total de la deuda que tenga en ese momento. Entonces, esa es la primera. La segunda sería las acciones de cobro por administración tributaria, como la notificación del requerimiento de un pago o una gestión, que en este caso ya sería la administración tributaria que se dirige al deudor para decirle que tiene la deuda pendiente y que realice el pago de la misma, ¿verdad? Y si ya ninguna de estas dos se genera, ¿verdad? Por alguna circunstancia, ya sea que el deudor no la haya realizado o que la parte jurídica del cobro no se haya realizado de manera correcta, tenemos que los actos administrativos en firme declaren la existencia de la deuda y que sea directamente notificado jurídicamente para que realice la acción de pago del sujeto pasivo. Entonces ahí ya el sujeto pasivo, ya por un medio de una obligación legal, tiene que realizar el pago de la deuda pendiente. Tenemos los actos administrativos en firme que declaran la existencia de una deuda cuando la prescripción se interrumpe y el costeo de plazo se reinicia de cero. ¿Cuándo se puede suspender el conteo de la prescripción? Eso es muy fácil. Cuando hay recursos de interrupción pendientes de la resolución. Tenemos el otro que sería cuando la prestación de procesos de la fiscalización o haya una auditoría pendiente, no se pueden realizar tampoco, se tiene que suspender la realización del cobro porque está en una parte administrativa de estudio. Y tenemos también cuando existe una medida cautelar o jurídica que impide el cobro de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que por alguna circunstancia hay un medio legal que interrumpe el cobro de la deuda pendiente porque por alguna circunstancia el dueño o encargado de la deuda eh, cayó en una instancia judicial y no puede realizar el pago de esta porque está esa instancia judicial pendiente. Esta se detiene y no puede seguir corriendo hasta que se resuelva la causa que lo originó. Tenemos también que nos aplica, nos pregunta sobre la aplicación de la condenación en cualquier administración tributaria, o sea que si la administración tributaria puede realizarla, ¿verdad? Nos indica que no necesariamente la condenación de deudas tributarias dependen de la legislación específica de cada país o gobierno local. ¿Esto qué quiere decir? Que ya sea por medio de la nación, de un decreto nacional o un decreto municipal,
puedan realizar el cobro de las mismas. En algunos casos requieren una ley específica que autorice la condonación. O sea, tienen que ser emitidos, o sea, no pueden decir nada más, este año no les vamos a cobrar, no, tienen que ser estipulado en una ley para que eso se realice y autorice la condonación para ciertas obligaciones sobre los contribuyentes. Los ejemplos que tenemos son en la parte tributaria nacional, es manejada por el tributo como impuesto de la renta y el impuesto del valor agregado. Y en la parte municipal, en las administraciones gubernamentales o gobiernos locales, es la gestión de tributos locales como el impuesto sobre bienes inmuebles. Esta sería mi cooperación para este video. Agradezco su atención. Muy buenas tardes. Gracias.